la terrible serpiente gigante Apep. Apep o Apophis fue la antigua deidad egipcia que encarnaba el caos y era, por lo tanto, el oponente de la luz. Esta personificación del caos, el mal, y la oscuridad, busca aniquilar la creación divina. Aparece en el arte como una serpiente gigante. Ra era la deidad solar, portadora de luz y, por lo tanto, la defensora de Ma'at, orden y verdad. La serpiente Apep fue vista como el mayor enemigo de Ra, y por lo tanto se le dio el título de enemigo de Ra, y también el señor del caos. Apep es conocida como una serpiente gigante que lleva a títulos como serpiente del Nilo y dragón malvado. Algunas elaboraciones decían que se extendía 14 metros de largo y tenía una cabeza hecha de la roca dura conocida como sílex. Origen. Los pocos relatos del origen de Apep generalmente lo describen como nacido del cordón umbilical de Ra. Apep se representa como una serpiente grande, la mayoría de las veces con un tamaño sobrenatural gigantesco. En la mayoría de las representaciones es sometido, golpeado o asesinado, para representar el triunfo del bien. Una de las representaciones más comunes es la que se puede encontrar en el famoso libro de los muertos. El gato Ra, también llamado el gran gato de Heliópolis, mata y mutila a la serpiente con un cuchillo. En ciertas escenas en los templos, el rey o el faraón durante la batalla se representa con un objeto redondo que simboliza el ojo de Apep. Los narradores cuentan que todos los días Apep debía permanecer debajo del horizonte y no persistir en el reino mortal. Esto lo hizo apropiadamente parte del inframundo. En algunas historias, Apep esperaba a Ra en una montaña occidental llamada Baku, donde se ponía el sol, y en otras, Apep acechaba justo antes del amanecer, en la 10ª región de la noche. La amplia gama de posibles ubicaciones de Apep le valió el título el que circunda el mundo. Se pensó que su rugido aterrador haría que el inframundo retumbara. Los mitos a veces dicen que Apep estaba atrapado allí, porque había sido el dios principal anterior derrocado por Ra, o porque era malvado y había sido encarcelado. La serpiente de Midgard, Jormungandr. En la mitología nórdica también conocida como la serpiente de Midgard, mundo, es una serpiente marina hija de la gigante Angrboda y del dios Loki. Según la prosa Edda, el poderoso dios Odín tomó a los 3 hijos de Loki con Angrboda, Fenrir el lobo, Hel y Jormungandr, y arrojó a la serpiente Jormungandr al gran océano que rodea a Midgard. La serpiente creció tanto que pudo rodear la tierra y agarrar su propia cola. Como resultado, recibió el nombre de serpiente de Midgard o serpiente mundial. Se convertirá en el archienemigo del dios del trueno, Thor. El dios Thor se encuentra con ella 3 veces y hace 2 intentos para destruirla. En el fin del mundo. Una señal para la llegada de Ragnarok antiguo nórdico para el destino de los dioses, una gran batalla final profetizada, la cual comenzará con el violento malestar del mar cuando Jormungandr suelta su cola de su boca y se abra paso hacia la tierra. Fenrir el lobo incendiará la mitad del mundo con fuego mientras Jormungandr rocía veneno para llenar los cielos y mares de la otra mitad. Fenrir el lobo y Jormungandr se unirán a los hijos de Muspel. Aquí ocurre el último encuentro entre el dios y la serpiente. Thor se ocupará de luchar contra la serpiente y no podrá ayudar a los demás dioses. Eventualmente matará a Jormungandr, pero Thor caerá muerto después de caminar 9 pasos, habiendo sido envenenado por el veneno mortal de la serpiente. La serpiente monstruosa Pitón. Pitón era un monstruo serpiente gigante que aparece en la mitología griega. Se dice que era una serpiente macho, pero según el himno de Apolo en el himno al estilo de Homero, se dice que es una serpiente hembra. En las pinturas, puede representarse como un dragón sin piernas. Pitón era el hijo de Gea, la tierra, y también era el guardián del oráculo de Delfos, originalmente dedicado a Temis, la diosa titán de la justicia. Origen. Se dice que Pitón fue dado a luz por Gea en el barro después del gran diluvio de Deucalión producido por el dios Zeus, quien había decidido poner fin a la existencia humana. Se dice que Pitón envolvió 9 anillos alrededor de las alturas del Parnaso, o se envolvió 7 veces alrededor de Delfos. Apolo contra Pitón. Una teoría es que Pitón, que persiguió a Leto, la madre de Apolo de un extremo a otro de la tierra, fue enviado por Hera, que estaba celosa de Leto, y quería matarla. Sin embargo, Leto dio a luz de forma segura a Apolo y Artemisa con la ayuda de Zeus y Poseidón. Se dice que Apolo tomó un arco y una flecha el día de su nacimiento, o el 4.º día, para proteger a su madre. El dios Hefesto también lo ayudó en esta acción, quien le dio su carcaj de oro con sus flechas de oro. Es entonces que la serpiente Pitón fue asesinada por el dios solar Apolo, que todavía era un bebé, se dice que le disparó 1000 flechas. Después del asesinato, Apolo se purificó en las aguas del río Peneo. La serpiente de 2 cabezas Anfisbena.
Anfisbena es una criatura mitológica representada como una serpiente con una cabeza en cada extremo de su cuerpo. Su nombre proviene de las palabras griegas amis, que significa en ambos sentidos, y bainein, que significa ir. Según la mitología griega, la anfisbena nació de la sangre que goteaba de la cabeza de la gorgona Medusa mientras el héroe Perseo volaba sobre el desierto de Libia con ella en su mano. Se dice que después el ejército del romano Cato la encontró junto con otras serpientes en la marcha. En Anfisbena se alimentaba de los cadáveres que quedaron. La anfisbena ha sido mencionada por varios poetas de la antigüedad. Descripciones. Solinus la describe así. A la anfisbena le crecen cabezas gemelas, una en el lugar apropiado y la otra donde debe estar la cola. Por esta razón, la serpiente se desliza en forma circular, ya que las cabezas, al contrario de lo que es correcto, se tensan desde ambos extremos. Estas primeras descripciones de la anfisbena representan a una criatura venenosa, con dos cabezas, similar a una serpiente. Sin embargo, los dibujos medievales y posteriores a menudo lo muestran con dos o más patas escamadas, particularmente patas de pollo y alas emplumadas. Y orejas pequeñas y redondas, mientras que otros tienen ambos cuellos del mismo tamaño para que no se pueda determinar cuál es la cabeza trasera. Se dice que los ojos de la anfisbena brillan como velas o relámpagos. De cada extremo sobresale una barbilla roma. Cada uno está lejos el uno del otro. Plinio explica la presencia de la segunda cabeza de la anfisbena con demasiado veneno, que no puede salir solo por una boca. También habla de las propiedades medicinales de la anfisbena. Las serpientes naga. En las religiones orientales del hinduismo, el budismo y el jainismo, una raza mitológica semidivina conocida como naga, en sánscrito para serpiente, tomó una forma mitad humana, mitad cobra, aunque podían cambiar de forma para asumir completamente una u otra. En otros mitos, se dice que el dios hindú Brahma desterró a los naga a su reino subterráneo cuando se volvieron demasiado poblados en la tierra. En el budismo, los naga a menudo se representaban como protectores de Siddhartha Gautama, el Buda y el Dharma, enseñanzas budistas, pero también se los consideraba poderosos y potencialmente peligrosos cuando se enojaban. De los muchos naga mencionados en las escrituras budistas, uno particularmente famoso fue Mukalinda, un rey naga que extendió su gran capucha de cobra para proteger al Buda de una tormenta que llegó mientras el maestro estaba sumido en meditación. Los nagas son particularmente populares en el sur de la India, donde se cree que dan fertilidad a sus fieles. Según las leyendas hindúes, son sirvientes de Varuna, un dios védico de las tormentas, y se dividen en Manasa, Musilinda, Shesa y Vasuki. Los nagas viven en Patala, el séptimo reino del inframundo. También se consideran espíritus de la naturaleza, protectores de fuentes, pozos y ríos. Traen lluvia y, por lo tanto, fertilidad, pero también desastres como inundaciones. Según algunas leyendas, se vuelven peligrosas cuando los seres humanos dañan el medio ambiente o no los respetan. Dada su afinidad con el agua, se dice que las entradas a sus ciudades subterráneas están ocultas en el fondo de profundos pozos, lagos y ríos. Los nagas también guardan el elixir de la vida y la inmortalidad. Según una leyenda, cuando los dioses estaban distribuyendo la vida entre las criaturas, los naga lograron robar una taza con este líquido. Los dioses recuperaron la copa, pero al hacerlo vertieron algunos de sus contenidos en la tierra. Los nagas lo lamieron del suelo, por lo que se cortaron la lengua, que desde entonces se ha bifurcado. El nombre de la ciudad india de Nagpur proviene de Nagapura, la ciudad legendaria de los nagas. Según los marinos malayos, los nagas parecen dragones con muchas cabezas. En Tailandia y Java, son dioses de la prosperidad. En Laos hay enormes serpientes acuáticas. El gran enemigo de los nagas en el Mahabharata es el gigantesco hombre pájaro Garuda. El monstruo serpiente Moñai. El Moñai es uno de 7 monstruos legendarios de la mitología del pueblo indígena guaraní. Moñai era el tercer hijo de Tau, espíritu del mal, y Keraná, diosa del sueño, de apariencia espantosa, fue el benefactor de ladrones y pícaros. Esta criatura es representada con un enorme cuerpo de serpiente con 2 cuernos rectos, de colores sobre su cabeza, que le sirven de antenas. Este ser tenía el cuerpo de una serpiente con cuernos verdes, sus dominios eran los campos abiertos. Podía subir a los árboles con gran facilidad y se descolgaba de ellos para cazar a las aves con las que se alimenta y a quienes domina con el hipnótico poder de sus antenas. Es por ello que también se dice que es el señor del aire. Moñai era aficionado al robo y ocultaba todos los productos de sus fechorías en una cueva.
Los continuos robos y saqueos de las aldeas provocaban gran discordia entre la gente que se acusaban mutuamente por los robos y las misteriosas desapariciones de sus pertenencias. Finalmente el monstruo Moñai y sus terribles hermanos fueron quemados en una cueva. Tsukan. La serpiente Tsukan, del maya Tsuk, caballo, y Kan, serpiente, es un mito relatado en algunos municipios del estado de Yucatán, México. El mito habla de una serpiente con una cabeza tan grande como la de un caballo, además de que posee crines. Al mismo se le atribuyen distintos significados simbólicos y es contado en las comunidades rurales de regiones cercanas a las cuevas. Se habla de una serpiente que es dueña y cuida el agua de los cenotes, vive en ellos, vive en las grutas. Se dice que es tan grande que su cabeza es como la de un caballo, y además tiene ciertas capacidades. En algunos relatos, se señala que es tan grande que cuando pasa a través de un camino solo se puede ver su cuerpo, como si fuera un tronco, pues no se alcanza a vislumbrar su cabeza ni su cola. No ha faltado campesino que piense que es un tronco y se sienta, entonces se empieza a mover aquella serpiente gigantesca y cuando le da un machetazo para ver de qué se trata, sale agua de colores. Una historia que despertó la atención del investigador fue la de don Estanislao, quien, según se cuenta, fue a una cueva a esconderse y esperar a que entraran los animales que tomaban agua. Se estaba tratando de esconder cuando ve dos luces rojas. Resulta que se acerca, enciende su linterna y ve que es una tremenda serpiente Tsukan. Cuando la Tsukan sale de la cueva, sube a los árboles y, con el calor de su aliento, atrae a los pájaros chel, urraca yucateca, de los que se alimenta. Se dice que cuando se vuelve vieja, le salen alas y se dirige hacia el mar. Quien se atreva a hacerle daño sufre las consecuencias de su acto con alguna enfermedad o la muerte misma. Chaki Tsukan. Según este mito, durante la primera sequía del Imperio Maya, hace miles de años, se le encomendó a Chak, señor de la lluvia, recoger el agua del subsuelo y llevarla al resto del Imperio Maya. Chak montó una bestia alada y buscó el precioso líquido por todas partes, pero los lagos, ríos y cenotes estaban secos. Fatigado por la búsqueda, el señor de la lluvia decidió descansar un poco y se sentó sobre un tronco, pero este comenzó a moverse. La deidad y su animal se espantaron al ver que no se trataba de un pedazo de madera, sino del cuerpo de una enorme serpiente. Hambriento, el reptil abrió las fauces y de un solo bocado devoró a la bestia alada del dios Chak antes de que pudiera emprender el vuelo. El señor de la lluvia, iracundo, trepó por el dorso de la serpiente y la azotó con su látigo. Obligó a la serpiente a transportarlo al mar para traer el agua. Chak llenó cientos de vasijas y las ató al lomo de Tsukan. El dios Chak ordenó a la enorme serpiente vigilar los cenotes y cavernas para que jamás les faltara agua de nuevo. El monstruo serpiente cabeza del oro Mboitui. El Mboitui, en la mitología del pueblo guaraní era el segundo hijo Taú, espíritu del mal, y Keraná. Esta pareja fue maldecida por Angatupiri, espíritu del bien, con ser padres de 6 terribles monstruos. El Mboitui tenía la forma de una enorme serpiente con una gran cabeza del oro y un pico descomunal. Tenía una lengua bífida roja como la sangre. Su piel es escamosa y veteada. Su cabeza estaba emplumada. Tiene una mirada maléfica con la que asusta a todo aquel que tiene la mala suerte de encontrarse con él. Ronda por los esteros y protege a los anfibios. Adora la humedad y las flores. Lanza terribles y potentes graznidos que se escuchan desde lejos y provocan terror en las personas que lo oyen. Se lo considera el protector de los animales acuáticos y los humedales, del rocío, y de las flores. Otra historia de origen. Se cuenta que Mboitui en un principio era un hermoso loro que habitaba en la tierra sin mal, versión guaraní del paraíso, que tenía una sola entrada celosamente guardada por Rupaz, el primer hombre creado por el dios Tupá. A este recinto de la vida inocente, tenía acceso Mboitui, conociendo un sendero secreto de arribo. Algunos malucos o malvados le hicieron beber miel de chiguana a este loro, emborrachándolo, por lo que se puso a hablar mucho, dando a conocer la senda secreta de la tierra sin mal, por la cual pudieron colarse los malvados. Cuando Rupabé se dio cuenta de la entrada de extraños al paraíso guaraní donde abundaban las frutas, halló a este loro totalmente ebrio hablando sin cesar. Entonces, conociendo que él era el culpable, lo maldijo, condenándolo a perder la facultad de volar, sus alas atrofiadas convirtiéndose en patas. El hablador se convirtió en un reptil, una serpiente con pico de oro, siendo su alimentación en adelante los frutos de la naranja agria, conocidas en guaraní como apetú. La serpiente de fuego boitatá. El boitatá es una leyenda muy conocida en algunas regiones de Brasil.
Su origen es de la mitología tupí-guaraní, y está representada por una enorme serpiente de fuego que se dice que existe en las selvas protegiendo la vida natural de esos lugares. Su propio nombre, en tupí, representa serpiente de fuego. El mito cuenta que en un tiempo la selva estuvo acompañada de oscuridad e inundaciones que nunca acababan, entonces los animales fueron a alojarse hacia los terrenos altos. El boitatá, una serpiente que vivía en una oscura cueva, era el único animal capaz de ver a oscuras, así que saca ventaja de la situación y decide comer la parte que más le encantaba, los ojos. Ella es una serpiente enorme que vive en una cueva muy oscura en medio del bosque. Su piel es transparente y su cuerpo es todo iluminado por dentro, porque la boitatá solo se alimenta de los ojos de animales. La boitatá duerme mucho y de tanto vivir en la oscuridad sus ojos crecieron y quedaron grandes como dos faros. Cuando no encuentra ojos para comer, la serpiente sale de la gruta y va hasta las plantas incendiando todo lo que ve, hasta encontrar un par de ojos brillantes para satisfacer su apetito. Después de haber comido tantos ojos, la luz de estos hacen en la serpiente que sus ojos se vuelvan brillantes como dos soles, su cuerpo alargado comienza a arder en llamas, en ese instante el poder escapa, dejando al boitatá débil y este muere. Ahora esta serpiente aparece como un haz de fuego volando sobre el cielo de la selva, se dice que aquel que se encuentre con el boitatá, podría quedar ciego, morir o inclusive quedarse loco. Con el fin de que esto no suceda a quien se cruce con el boitatá, afirman que lo mejor es quedarse quieto, sin respirar y con los ojos bien cerrados hasta sentir que la serpiente se haya ido. Un cambiaformas. Se dice que el boitatá puede cambiar su forma para engañar las amenazas, y atacar a todos aquellos que quieran hacer algún mal a su bosque. Con el tiempo, la leyenda se adaptó a los miedos locales en relación a la mata. Cazadores, cortadores de madera y, más recientemente, aquellos que hacen quemas forestales son los principales enemigos de la gran serpiente de fuego. La serpiente cornuda Unsehila. En la mitología de la tribu nativa americana Lakota, el Unsehila o Unkteila es una criatura serpentoide con cuernos que fue responsable de muchas desapariciones y muertes inexplicables. Su homólogo masculino es conocido como Unktei. Descripción. Al principio fue descrita como que no tenía forma o forma real. Tenía ojos de fuego y una boca con colmillos envuelta en una masa humeante o turbia. A medida que pasó el tiempo, su forma fue expuesta enorme, con un cuerpo largo y escamoso cuya armadura natural era casi impenetrable. Sus ojos ardían con hambre iracunda, sus colmillos eran como de hierro, y su rugido encendía como un trueno en las nubes. Quien haya visto a la Unsehila se volverá ciego o se volverá loco. Su debilidad es un séptimo lugar en su torso, detrás del cual se encuentra su corazón. Historia. Las antiguas tribus Lakota del noroeste habían escuchado rumores, de las tribus vecinas, de que un espíritu malvado gigante había emergido de las aguas heladas del extremo noreste del Atlántico. Con el tiempo, la criatura y su compañero se abrieron paso a través de la costa oriental hacia el medio oeste, con muchas tribus diferentes que encontraron formas de ahuyentar a los monstruos. Hasta que llegaron a Black Hills, montañas de Dakota del Sur, y buscaron un nuevo hogar en las montañas. Una vez ella y su compañero llegaron e hicieron un lugar en las montañas. Durante este tiempo, ella y su compañero comenzaron a prepararse para engendrar crías, muchos clanes tribales se enteraron de esto y comenzaron a hacer planes para evitar que más monstruos se conviertan en una amenaza. Durante un corto tiempo Unsehila y Unktei coexistieron con la naturaleza porque solo eran dos, pero si había más monstruos deberían morir más animales y personas para alimentarlos. Esto obligó a todos a actuar, antes de que ella se convirtiera en la causa del caos y el miedo. Durante los muchos años en los que causó estragos en las colinas, muchos guerreros de la tribu Lakota la desafiaron. Se supo que la criatura tenía descendencia, y las tribus tuvieron que matarlas cuando comenzaron a alimentarse de personas. La familia de un gran guerrero del clan de los osos fue devorada por la serpiente. Un espíritu comadreja le dijo a este guerrero que si era devorado por Unsehila, podría usar su cuchillo para salir del vientre de la bestia y liberar a las otras víctimas. Alternativamente, dos hermanos gemelos, uno de los cuales era ciego, mataron a Unsehila usando flechas que les dio una curandera. Algunos relatos afirman que las flechas de los hermanos no mataron a Unsehila, sino que solo la hirieron tanto que dañó la tierra mientras se retiraba. Cuando finalmente murió, el sol chamuscó su carne y secó la tierra, lo que resultó en las áridas formaciones rocosas y esqueletos encontrados en las malas tierras, Badlands, Macoya. En otro mito, Unsehila emergió de las aguas primordiales para inundar la tierra.
La devastación resultante enfureció al pájaro del trueno Wakinyan, que agitó sus alas para crear una gran tormenta para secar la tierra y disparar un rayo, matando a un Segila. Su corazón fue destruido, pero sus huesos quedaron esparcidos por la tierra.